Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos para hablar de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor y le pedimos que envíe de su Espíritu Santo para que la palabra del Señor haga en nosotros lo que el Señor desea hacer. Para algunos será quizás de exhortación, para otros de ánimo, para otros de consuelo, para otros incluso confrontarnos con situaciones o aspectos de nuestra vida que deben de modificarse conforme al orden de la palabra del Señor. Le pedimos al Señor que envíe de su Espíritu Santo y que sea Él el que dirija, como en cada reunión, esta reunión. Que disponga nuestros corazones, nuestra mente, para estar sensibles a lo que el Espíritu Santo puede revelarnos con base a la palabra del Señor. Como en cada reunión le damos gracias al Señor. No estaríamos aquí si no fuera por su voluntad. No estaríamos aquí si el Señor, como dice su palabra, no nos hubiese amado primero. Si el Señor no hubiese enviado a su Hijo, nuestro Señor sacrificio, a nuestro Señor Jesucristo, en sacrificio por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe, que ande por el camino correcto, que ande por el camino que lleva a la vida eterna. Le damos gracias al Señor por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a través del cual hoy tenemos conocimiento y conciencia de que hemos dejado de estar bajo la maldición para entrar en la bendición del Señor. Y que este sacrificio fue completo y fue suficiente. No le faltó absolutamente nada. No había nada más que cumplir. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias por la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que una vez que Él ascendiera a los cielos, no estaríamos solos, sino que enviaría a su Espíritu Santo, el cual continuaría haciendo la obra. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos: son muchas las aflicciones de los justos, mas de todas ellas nos librará el Señor. ¿Habrá alguien que el día de hoy esté sin aflicciones? Creo que todos pasamos por distintos escenarios, distintos entre cada uno de nosotros, y no por ser distintos menos relevantes o menos importantes. Esposos que estén batallando por mantener la integridad de sus casas. Esposas tratando de mantenerse estables en medio de las distintas pruebas para mantener sus hogares funcionando conforme a la palabra del Señor. Hijos que estén enfrentando pruebas muy difíciles, debo decir. El mundo para nuestros jóvenes no es el mismo mundo que nos tocó vivir a las generaciones que nos han precedido, a mi propia generación.
Creo que hoy se libra una batalla mucho más intensa, mucho más violenta, y que nos pone en un punto en el cual es necesario detenernos y reconsiderar cómo estamos viviendo, bajo qué lineamientos y bajo qué orden, qué es lo que nos ayuda a sostenernos. Aflicciones como pueden tener los padres al ver a sus hijos bajo un escenario que quizás no era el escenario que ellos esperaban en algún momento para ellos, y que les aflige, puesto que son sus hijos, les duele. Y son tantos los escenarios que no terminaríamos aquí. Tenemos un estimado amigo, joven, amigo de la casa, amigo de mi hijo, que en los días previos ha estado librando una batalla, y en esta batalla llegó un punto en el que empezó a desarrollar, vamos a decirlo clínicamente, médicamente, un proceso de ansiedad extrema. De repente le habló a mi esposa y abrió su corazón para decirle: no puedo dormir, me siento muy mal, me siento muy nervioso, muy angustiado, siento mi corazón acelerado todo el tiempo, tanto que he tenido incluso que ir a ver a un profesional médico, el cual me ha prescrito medicamentos, pero me sigo sintiendo muy mal. En algún momento del proceso, recuerdo que él nos pidió como familia que oráramos por él. Estuvo él, mi esposa, yo, sus padres incluso nos acompañaron ese día. Fue un tiempo que Dios nos dio muy agradable en base a su palabra. En el seguimiento le hemos estado preguntando, parece que ya no está tomando medicamentos, parece que está un poco más tranquilo, tratando de tomar decisiones conforme a la palabra del Señor. Recuerdo que mi primera exhortación para con él fue con base a la palabra del Señor, que nos dice: por nada estéis afanados, por nada estéis ansiosos. Se dice fácil, pero estar experimentando una situación en la que yo estoy afanado y estoy ansioso porque tengo que resolver o hacer muchas cosas, solucionar tantos problemas, que a veces esta expresión no basta, aunque debería de bastarnos, porque es la palabra de Dios misma hablándonos a nosotros. Por nada estéis afanados. Y no termina ahí, sino que el Señor dice: sino antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Luego entonces, cuando pasamos por situaciones así, ¿qué hacemos? Y no porque esté mal determinadas conductas o actitudes. Quizás buscamos consejería, buscamos hermanos, pedimos oración, buscamos profesionales en el área de la salud. Les hablamos a nuestros amigos para ver qué nos aconsejan, qué nos dicen. Cuando yo puedo observar estos distintos escenarios, pareciera que es muy sencillo lo que la palabra del Señor dice. Por nada estén afanados, si no sean conocidas antes vuestras peticiones delante del Señor. Todos lo experimentamos. Yo mismo
experimento tantos afanes, tantas cosas por resolver en el día a día, pero hay un momento de lucidez en el que el hombre tiene que considerar y decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y aquí se hace evidente la palabra cuando dice, son muchas las aflicciones del justo, mas de todas ellas, no dice de algunas, mas de todas ellas nos librará el Señor. Vean a las aves del cielo, dice nuestro Señor Jesucristo. No trabajan, no siembran, no ciegan. Y dice, y no obstante, mi Padre tiene buen cuidado de ellas, ni una sola ave cae al piso si no es por la voluntad de Él. Y vean las flores del campo, vean los lirios del campo, que en el día a día se visten de una manera tan hermosa que no hay un solo hombre que se haya vestido de esa manera o se vista de esa manera. ¿Cuánto más cuidado no tendré sobre ustedes, dice el Señor? ¿Cuánto más cuidado el Señor no tendrá de sus vidas, de la vida de cada uno de nosotros? Y esa es la exhortación en el día a día. En esto es en lo que debemos pensar, que el Señor está en control. Y al pensar que está en control, debo tener la palabra ahí permanentemente en mi mente, en mi corazón, en mi boca, recordándola para cada escena que transcurra en mi vida. Por cierto, este chico, recuerdo que algún tiempo atrás, nos decía sobre el hecho de que no encontraba pues a la persona que va a ser su compañera. Pareciera que esto es algo común entre los jóvenes y los adolescentes. Pienso en la palabra de Dios que dice, el que haya esposa, haya la bendición de Dios. Esto no quiere decir que debo salir y buscar a cualquier persona. Esto significa que debo ir a la palabra del Señor. Como mujer, debo orar y pedirle al Señor que envíe un hombre a mi vida conforme a la palabra de Dios. Un hombre responsable, temeroso de la palabra de Dios, temeroso de la palabra de Dios, temeroso de la palabra de Dios, que busque a Dios en aspectos tan importantes. Que sea un hombre que tenga cualidades conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios, que honre a sus padres, que ame a sus padres, que ame a Dios, que ame a su prójimo. La posibilidad de que las cosas no vayan bien siguiendo estos patrones es muy baja. Y para los muchachos igual. A veces simplemente nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, por lo que escuchan nuestros oídos, por lo que siente mi corazón. Pero la palabra viene y me dice, engañoso y perverso es el corazón, puede ser confundido. Y lo que ves no refleja la personalidad de la otra persona. Y entonces la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su hermosura sobrepasa la de las joyas preciosas. Y da una serie de características que debiera reunir la mujer. Si nuestros jóvenes buscan esto, la posibilidad de que se equivoquen es muy baja. Todos tenemos preocupaciones, afanes. Para alguien que ha alcanzado la tercera edad o es un anciano, está en la incertidumbre de qué va a pasar, si se enferma, si pasa mucho tiempo en cama, si dependerá de sus hijos, si sus hijos lo amarán,
o si terminará en un lugar abandonado y solo. Para un padre que tiene que llevar el sustento a su casa, probablemente piense si va a continuar con su trabajo, si lo van a despedir, qué va a hacer si esto ocurre. Pero uno debe recordar la palabra del Señor, que dice que por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y cuando vamos con nuestras peticiones delante de Dios, wow, es muy probable que el Señor les vaya a sorprender, cualesquiera que sea el escenario. Son muchas las aflicciones del justo, mas de todas ellas los librará el Señor. Ahora, hay una situación con la cual cumplir. No puedo llevar una vida apegada al mundo sin buscar al Señor todos los días, sin buscar su palabra y desear el favor de Dios. Esto es muy común también. No puedo desearlo. Dice el libro de Salmos 32, a partir del versículo 5, lo hemos leído en nuestras reuniones pasadas. Y dice el salmista: mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. ¿Qué significa esto? Que debo de ir delante del Señor para decir: Señor, perdóname. Perdóname por mis ofensas hacia ti. Perdóname por mis ofensas hacia mi prójimo. Y nos invita aún más, dice, a no tratar de engañarme a mí mismo pensando o teniendo una imagen equivocada de nosotros mismos. La palabra de Dios nos llama a examinarnos como frente a un espejo para ver nuestra realidad. Continúa el salmista diciendo: confesaré mis transgresiones hechas a ti. Y lo que ocurre cuando vamos delante del Señor para confesar nuestras faltas, para confesar nuestras ofensas, para no encubrir nuestra maldad. Dice el Salmo: y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Recuerde que esto está escrito en el Antiguo Testamento. Para nosotros en el Nuevo Testamento hay alguien que ya pagó el precio por nosotros, el precio por todos nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. Pero también debo recordar que las primeras palabras cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio fueron una simple palabra, una sola palabra: arrepentíos, arrepentíos y convertíos. Este fue el primer mensaje del Evangelio expresado por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo puedo aspirar a todo lo que, al preámbulo que hemos estado señalando, pero hay un requisito. Y ese requisito es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y arrepentirme de las cosas que sé que no le agradan a Dios. La Biblia da un sinnúmero de escenarios al respecto. No matar, no mentir, no engañar, no asesinar. Una serie de puntos. Habla de las características de quienes se apegan a esos puntos. Mentirosos, engañadores, corruptos.
aborrecedores del bien. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra deuda delante de Dios, una deuda que nosotros no podíamos pagar y de la cual debo estar consciente todos los días para agradecer a Dios permanentemente por su misericordia, por su gracia y por su fidelidad. Ahora, Salmo 32:6 me dice, por esto debe orar cada uno de nosotros. Por esto debe orar cada uno de nosotros en todo tiempo en que Dios pueda ser hallado. Y Dios dice, búscame y me encontrarás. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a mí. Es decir, si yo busco a Dios, habrá pruebas, habrá tribulaciones, pero la palabra me exhorta y me dice, pero de todas ellas me librará el Señor. Y al ver la mano de Dios sobre mi vida, viendo cómo cada uno de estos escenarios finalmente se van solucionando, van desapareciendo, yo tengo que reconocer que es por la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, por la mano poderosa de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero debo buscar a Dios. Búscame mientras pueda yo ser encontrado, dice el Señor. Ahora, ¿por qué dice búscame mientras pueda ser hallado? Porque va a llegar un tiempo en el que aunque lo busques no lo encontrarás. Quiere decir que hay un tiempo de gracia. Búscame mientras pueda ser encontrado. Y cuando usted halle al Señor, y cuando usted mismo experimente en carne propia la misericordia y el favor de Dios, esto debe de traer un efecto, debe traer una reacción de parte de nosotros. Mira lo que dice el salmista, Salmo 32:7. Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me guarda en el día de la angustia. Me rodeas, Señor, con cánticos de liberación. Gracias, Señor, continúa diciendo en el 8, porque me haces entender y me enseñas el camino por el cual yo debo de andar. A veces terminamos el día o bajo una situación y estamos desconsolados, tristes, ansiosos, deprimidos, porque quizás no hemos alcanzado la expectativa que queríamos para ello. Pero el Señor nos llama a detenernos y evaluar, reflexionar si lo estamos buscando a Él, si lo estamos buscando a Él. El Señor ha prometido que si yo lo busco a Él, Él fijará sus ojos sobre mi vida. Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío, para el malo, para el que se aparta de Dios, para el que no quiere saber nada de Dios, para el que no pone a Dios en su vida, en su andar, en su caminar. Muchos dolores habrá. Mas el que busca al Señor, le rodea la misericordia. Por lo tanto, si yo puedo comprender y entender esto, el Señor dice entonces, alégrate y gózate y canta con júbilo. Aún en medio de los problemas, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las tribulaciones,
La palabra de Dios dice que Él nos ayudará. Él despejará el camino. No dice que va a quitar de una manera sobrenatural las pruebas y los conflictos. Mi Biblia no dice eso. Y sé que en amor hay personas creyentes que piensan que así es. Y cuando no lo reciben, entonces nos volteamos hacia el Señor y le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo veo en tal escenario y veo que así ha sido, ¿por qué en mi caso no? ¿Qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que está pasando? Pero esto es desconocer la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. No dijo que no tendríamos ningún problema. No dijo que todo estaría bien. No dijo que todo depende de mis decisiones y de mis deseos. El Señor dice, no teman porque yo voy a estar con ustedes para animarlos, para sostenerlos, para curar sus heridas, para consolarlos. Eso sí dice mi Biblia, que el Señor hará. También la Biblia dice que no os ha sobrevenido prueba alguna. En el libro de Corintios, Pablo escribe que no podamos soportar. Y que juntamente con la prueba Dios dará la salida. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que confiar. Tengo que confiar. Tengo que decir, Señor, no entiendo esto. No sé cuánto tiempo va a durar, pero ayúdame para estar confiado en ti, para estar confiado en tu palabra, para estar confiado en tus promesas conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi interpretación. Déjeme llevarlos al libro de Hechos. En esta semana, mientras platicaba con este muchacho que les decía, nos pidió pudiésemos orar por él, porque andaba en una situación de una ansiedad extrema, el Señor me permitía hacer algunas reflexiones en el sentido de cuando alguien te pide orar por él, digo, Señor, pues eres tú el que hace la obra. Es tu Espíritu Santo. No somos nosotros. Y hay un pasaje en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Recuerden que en el libro de Hechos se habla de una serie de circunstancias que están ocurriendo, sobre todo en los primeros capítulos. En el capítulo 1 básicamente se habla de la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. En el capítulo 2 se habla de que el Espíritu Santo vendrá a todos los que están esperando en el Señor y serán bautizados en el Espíritu Santo. En el capítulo 3 hay una escena en donde hay un hombre que está cojo, parado afuera de lo que hoy pensaríamos que es una iglesia, una sinagoga. Pedro se acerca a él. Este hombre le pide que le ayude económicamente, con dinero. Y Pedro le dice, mira, no tengo oro ni plata, pero mírame a los ojos, de lo que tengo yo te doy. Dice la Escritura que Pedro dijo, recibe, recibe. Y la señal que vino fue que ese hombre que era cojo, sus piernas fueron afirmadas, se pusieron igual, la cojera se fue y este hombre empezó a saltar de alegría.
y empezaba a contarle a todo mundo lo que había acontecido. Y aquí hay algo importante. Seguramente este hombre habló de que Pedro lo había sanado. Pero déjenme decirles que no fue Pedro, fue el poder del Espíritu Santo. Y para nosotros esto es tan común también el día de hoy. A veces la gente sale corriendo detrás de personas pensando que tienen un poder especial, que Dios les ha elegido por alguna característica particular y que a veces no entendemos cuál es. Y que cuando esas personas oran, cosas extraordinarias suceden. Reflexiono todo el tiempo en esto. No son las personas. El problema es que las personas que están en necesidad ponen sus ojos ahora en esas personas, poniéndolos casi al nivel de Dios o al nivel de nuestro Señor Jesucristo. No es así. En el capítulo 4, entre el 3 y el 4, narran cómo las autoridades se llevaron presos a Pablo y a algunos discípulos que andaban con él. Y tiempo después los soltaron y les dieron una indicación: dejen de hablar de ese Jesús, dejen de hablar de ese Jesús. Recuerde que todos ellos eran judíos y de alguna u otra manera conocían lo que le llamaban la Torá, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. No tenían, como nosotros tenemos, lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Dejen de hablar de ese Jesús. Dejen de azuzar a la gente. Y la Escritura va narrando y va diciendo, pero Pedro y los otros discípulos que andaban con él estaban llenos del Espíritu Santo. Recuerden que días antes había venido sobre de ellos el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. No el poder como el ser humano lo imagina. El poder del Espíritu Santo, del propio Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. En Hechos, capítulo 4, dice, después de que Pedro fue liberado de la cárcel, y dice: Señor, mira ahora sus amenazas. Mira las amenazas de los que no creen en ti, de los que te niegan. Y concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablemos de tu palabra. Subrayo esto. Señor, concédenos que con todo denuedo hablemos de tu palabra. Nuestras reuniones empezamos diciendo: Señor, envía de tu Espíritu Santo y que sea Él el que dirija las reuniones que tenemos. Señor, permite que el que agarra la palabra para leerla pueda hacerlo de tal manera que los demás puedan comprender, y que tu Espíritu Santo sea el que respalde esas palabras, no las palabras humanas, las palabras que están escritas, ungidas por el Espíritu de Dios. Y luego llegamos al Hechos 4:30, y esto quiero subrayarlo, que dice: Padre, y mientras hablamos con denuedo tu palabra, en otras palabras, mientras hablamos de tu palabra, mientras leemos tu palabra, mientras reflexionamos en tu palabra, mientras nos congregamos en relación a tu palabra, Señor, extiende tu mano, oh Dios, para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y yo reflexiono y pudiera estar en un error. Pero lo que a mí la Escritura me dice es: lee la palabra. En todo tiempo, para cada ocasión, hay una escritura para cada situación por la cual nosotros
vamos transcurriendo, vamos pasando, siempre hay una palabra que es adecuada para ese escenario o esa situación. Y cuando esa palabra viene, es la palabra la que da entendimiento, la que da conocimiento, la que nos da la capacidad para enfrentarnos a las distintas pruebas. Hechos 4:31 dice: y cuando hubieron orado, es decir, no solamente estaban hablando de la palabra del Señor, sino leían la palabra del Señor y oraban. Leían la palabra del Señor y oraban. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban reunidos tembló. Vea lo que hace el Espíritu Santo cuando las personas se reúnen creyendo que Dios es verdad, que Dios es real. El lugar tembló y todos los que estaban ahí reunidos, escuchando a Pedro y a sus compañeros, fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó? Mire lo que dice. Y una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, entonces hablaban con denuedo la palabra de Dios. No habla de otras manifestaciones en ese momento. No habla de otras cosas. Entonces, quiere decir, hablaban con entendimiento, hablaban con discernimiento la palabra de Dios. La palabra de Dios les era revelada. Y eso es verdaderamente hermoso, cuando la palabra del Señor es revelada a cada uno de nosotros. Y la misma palabra tiene algo que decirle a uno o a otro distinto, diferente. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, están haciendo un recuento. El escriba que escribe el libro de Hechos parece que fue el apóstol Lucas, que se le conoce como el médico amado. Algunos dudan de esa autoría. Lo importante es que está registrado en la palabra. Y en Hechos 10:38, al estar dando testimonio los apóstoles sobre las cosas que han acontecido, ¿y qué cosas han acontecido? Que Cristo había resucitado. Y habían sido testigos de lo que había estado sucediendo. De esto está hablando y dice: fuimos testigos de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí está otra vez el Espíritu Santo manifestándose con poder. Fuimos testigos de cómo Dios envió su Espíritu Santo sobre su Hijo y lo bautizó. Lo bautizó en poder. ¿Y qué pasó cuando fue ungido y con poder en el Espíritu Santo? Dice que nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Y subrayo la palabra que sigue, dice: por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Esta palabra que acabamos de señalar a veces causa mucho alboroto en nuestras mentes y en nuestros procesos de razonamiento. El mayor engaño quizás es pensar que no existe, en no darle su lugar, pero el hacerlo simplemente es como las avestruces al meter la cabeza en la arena para no darse cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo exterior. 1 de Juan 3:8 dice: para esto vino el Hijo de Dios, para esto vino nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. En el libro de Lucas 13:16, Jesús sana a una mujer que había estado encorvada durante 18 años. Y Jesús dice y habla de ella, de cómo Satanás la tenía cautiva.
Cuando nuestro Señor Jesucristo ora por ella, ella inmediatamente perdió la joroba, recuperó la curvatura, la alineación de su columna vertebral. En Hebreos 2:14 dice: Jesús vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No es una lucha ficticia, es una lucha real. Pero recuerde que no es esto, de ninguna manera se refiere a cosas que quizás hemos escuchado, vemos como posesiones demoníacas o enfermedades relacionadas con actividad demoníaca o con esclavitud espiritual. No, lo que el ser humano experimenta es la consecuencia por su desobediencia, por apartarse de Dios, por tratar de tomar sus propios caminos. Y lo que yo debo recordar, lo que todo creyente debe recordar, es que Cristo tiene autoridad sobre Satanás. Es de que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Dice la palabra que puso a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Quiénes eran sus enemigos? Eran los principados, los gobernadores, las potestades, las huestes de maldad. Esos eran los enemigos y esos son nuestros enemigos el día de hoy. Pero la obra de nuestro Señor Jesucristo fue para que nosotros fuéramos salvos. Fue para que fuéramos libertados de toda opresión demoníaca. Fue para que nosotros tuviéramos una restauración en nuestras vidas. Fue para entender y discernir cuando los problemas no solamente son físicos o emocionales. Cuando reconocemos esto, hemos dado un paso, porque entonces empezamos a conocer las cosas que nos ayudan en el día a día y que están escritos en la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, está básicamente narrado, y con esto completo el día de hoy. Dice aquí que en Mateo 3, 16, 17, en Marcos 1, 9, 11 y en Lucas 3, 21, 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Dice: llorando el cielo se abrió y descendió en ese momento sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo, que la escucharon todos los que estaban ahí, y que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por el Espíritu Santo. Y en ese momento empezó a hacer sanidades y empezó a hacer maravillas y milagros. No, porque lo que siguiente que ocurrió fue que fue llevado al desierto durante 40 días y 40 noches. ¿Para qué fue llevado al desierto? Dice la Escritura: para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo, porque era necesario que él dejara evidencia manifiesta de que tenía el poder para destruir las obras, el engaño de Satanás. Por eso hoy nosotros debemos ir a la palabra de Dios, recordar estos hechos y pedirle al Señor: Señor, bautízame en tu Espíritu Santo. Bautízame en tu Espíritu Santo, Señor, para que yo tenga la fortaleza de hacer tu voluntad. Para que el enemigo no me haga dudar de tu palabra, que no me haga dudar de las promesas, que no me ponga en situaciones extremas en las que yo pienso
que no hay nadie que pueda salvarme, pero yo sé que en ese momento tu Espíritu Santo vendrá y me fortalecerá, me consolará, me exhortará, me traerá a la mente la palabra que yo necesito en ese momento. Me traerá paz en medio de la tormenta. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos en el día a día que se trata de ti y no de nosotros. Perdónanos, Señor, si en esta condición humana mi debilidad y naturaleza es decir, mírame, Señor, mírame, haz algo. Cuando tu palabra me exhorta y me dice que yo debo alabarte en todo tiempo, que yo debo agradecerte en todo tiempo por tu misericordia, por tu gracia y por tu fidelidad. Y esto no significa que si estoy en situaciones difíciles o angustiantes, yo no pueda clamar a ti y decir, sálvame, oh Dios, sálvame, oh Dios, sino que en ese momento la palabra venga a mí para recordar que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio por nosotros, pagó el precio por mi libertad, pagó el precio y que me ha liberado del pecado, que he dejado de ser esclavo del pecado para convertirme en esclavo por amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, para poder entender que aún en medio de la aflicción necesito ver el mundo a mi alrededor, porque ciertamente el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero se está desmoronando. El individuo se está desmoronando sin Dios. Las familias se están desmoronando sin Dios. Las sociedades se están desmoronando sin Dios. Los gobiernos se están desmoronando sin Dios. Los países se están desmoronando sin Dios. Perdónanos, Dios, por no estar atentos y conscientes a esto, pensando en nosotros únicamente, Padre. Ayúdanos, Padre. Envía de tu Espíritu Santo para que yo tenga entendimiento y para que conforme a tus propósitos y tu voluntad, Señor, podamos levantar, Señor, muros, como dice tu palabra, muros de protección, no muros de incredulidad, muros para resguardarnos, muros para resguardar la ciudad, Padre, que tú, Señor, has restaurado. Ayúdanos, Señor, para levantar nuestra voz por el caído, por el necesitado, por el huérfano, por la viuda, por el hambriento, por el desnudo, Padre. Perdóname porque a veces mis propios problemas, mis propias aflicciones me hacen no ver a mi alrededor lo que está sucediendo y lo que está pasando. Ayúdame a recordar que tú siempre estás en control. Ayúdame a recordar, Padre, que tu palabra me dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no debo de temer mal alguno, porque tú estás conmigo. Y que tú, Señor, todos los días derramas tu misericordia sobre nosotros, que el bien y tu misericordia están permanentemente ahí.
Ayúdanos a ser agradecidos en todo tiempo, Señor. Ayuda, Padre, a las personas que están batallando con situaciones de enfermedades que hoy se llaman catastróficas, pensando que no hay recursos, que no hay salvación. Ayuda a mis hermanos para no ser engañados, Señor, y para que ellos puedan discernir cuándo es necesario entender y comprender tu voluntad, aún para usar los recursos que tú has dispuesto para nosotros, para nuestra ayuda, porque esto es así. Ayúdanos, Padre, para no pensar de manera mágica que la solución vendrá de manera instantánea, porque tu palabra en ningún lado dice que así sea. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tus hijos están en el mundo, pero no son del mundo, y que tus hijos tendrán aflicciones, pero que no debemos de temer porque nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros permanentemente y nos dará paz, paz en medio de las dificultades, paz en medio de las tormentas, paz en medio de las situaciones difíciles. Y esta es nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, nuestra confianza en el Padre, sabiendo que Él no nos dejará tirados, Él nos levantará cuantas veces sea necesario. Tu palabra dice que si el justo cae 7, 70 veces, tú lo levantarás, Señor. Hazme justo entonces, Señor. Tu palabra me da la justicia que yo necesito. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Fortalécelos en la prueba. Quédate con nosotros, Señor. Y que reciban la bendición que viene del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga.